Vamos con imagen en vivo de lo que está sucediendo en el Congreso de Estados Unidos. El Senado el día de hoy define el juicio político contra Donald Trump que podría derivar en una destitución del presidente del país. Ha pasado varias cosas. El día de ayer también recordemos el discurso del Estado de la Unión, donde hubo de todo un poco. Vamos a analizar lo que ha sucedido justamente en la política norteamericana a esta hora y otros temas internacionales, por supuesto, junto a Andrea Aguilar. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Nico, Andrés, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en pocos minutos, Nicolás Andrés, va a empezar la votación, específicamente de ese juicio político en contra de Donald Trump. Recordemos un poco lo que han sido los cargos. Uno de los cargos es abuso de poder, el otro es la obstrucción a la investigación del Congreso. Importante decir que a las 4 de la tarde, hora de Washington, que será en unos pocos minutos, va justamente a empezar la votación en el Senado. Digamos que se prevé que todo continúe como venía hasta el momento. Recordemos, hay 100 senadores, de los cuales 53 son demócratas, 47 son, al contrario, 53 son republicanos. Y justamente lo que ha llamado la atención durante esta jornada, que todas las jornadas del juicio han sido un poco tediosas, pero hoy por primera vez un senador republicano, Mitt Romney, se aparta de las filas de su partido y anuncia que va a votar a favor. ¿Y no es cualquier senador? No, es ex candidato presidencial. Es candidato presidencial. Justamente el año 2012 fue el que se enfrentó a Barack Obama. Perdió por una diferencia de 5 millones de votos. 65 tuvo en ese momento Barack Obama, y él justamente da hoy un discurso religioso diciendo que realmente fallaría su conciencia si él, escuchando toda la evidencia que se presentó en contra de Donald Trump, presentando todo el tipo de cargos, dándose cuenta, él se hace a sí mismo la pregunta durante el discurso: ¿podría yo seguir viviendo con mi conciencia si voto por un interés partidista? La respuesta es no. Claro, y él anticipa justamente la votación. Reconoce la veracidad de los cargos contra el presidente Donald Trump y también, de alguna manera, entre líneas, hace un llamado a sus correligionarios republicanos para hacer algo que hasta el minuto es bastante improbable. ¿Por qué digo improbable? Porque en estas votaciones nunca se sabe. Ayer, por ejemplo, cuando veíamos acá un juicio político, pero al intendente metropolitano Felipe Guevara, con las dimensiones del caso, obviamente, también nos decía, hasta que no se vote, no se sabe. Sí, aquí la mayoría son 53 republicanos, son 45 demócratas y dos independientes que son votan con los demócratas. Sí, son juguetones, podríamos decir. Justamente, pero ellos están más alineados con la línea demócrata. Juguetones sí, en cierto sentido. De repente, sí. Claro. Pero bueno, importante decir que en estos momentos estamos a punto de ver lo que es el tercer presidente de Estados Unidos enjuiciado. Recordemos, el primero fue Andrew Johnson, no pasó nada finalmente. Sí. El segundo fue Bill Clinton también. Pasemos justamente Hay uno que renunció antes de que se iniciara el juicio político, que fue Richard Nixon. Renunció ante la evidencia del caso Watergate. Claro. Sí, justamente están en receso en este minuto en la transmisión del Congreso norteamericano. Escuchemos un poquito, Andrea, lo que dijo Mitt Romney, porque en el discurso, en la locución que hizo, que sorprendió a muchos, me imagino que a todos los republicanos y al propio presidente Donald Trump, quizás no tanto, porque él igual podría haber esperado eso, hace alocución a lo que tú dices, como mi conciencia, mi compromiso con la Constitución y mi compromiso con Dios me obliga justamente a votar de esta forma. Claro, pasamos a revisar estas declaraciones. Tener la tarea de juzgar al presidente, el líder de mi propio partido, será la decisión más difícil que haya enfrentado en mi vida. Si ignorara la evidencia presentada y dejara de lado lo de mi juramento o lo que pide la Constitución por un fin partidista, me expondría a la reprimenda de la historia y a la censura de mi propia conciencia. Bueno, justamente entonces están en receso de este juicio político que se espera que en los próximos minutos absuelva a Donald Trump. No se espera que haya, más rebeldes en las filas de los republicanos. Él se convierte, Mitt Romney, que acabamos de escuchar, en el primer republicano en la historia de Estados Unidos en votar en contra de su propio partido. Él dice, sin embargo, como lo escuchábamos, que para él el primero está Dios y el juramento que él hizo ante él. Él dice que él es un tipo muy religioso y que no podría vivir con su conciencia si realmente, después de haber escuchado las evidencias que indican que claramente Donald Trump presionó a Ucrania en el caso de la llamada trama ucraniana, específicamente retuvo esos fondos de ayuda militar a Ucrania para justamente presionar al gobierno de Volodymyr Zelensky para que investigara a la familia Joe Biden, que en estos momentos es el rival más fuerte que él tiene para las próximas elecciones de ya el 3 de noviembre. Finalmente él dice que se aparta del lado partidista y prefiere seguir la línea más religiosa, ¿no? Ahora, lo último que uno podría hacer un análisis político del discurso, principalmente el discurso más que la votación de Mitt Romney, uno aseverando y culubrando, puede que Mitt Romney también esté
con intención de llegar a las primarias republicanas, a competir contra Donald Trump. Recordemos que Donald Trump no tiene el beneplácito de todos los republicanos. De hecho, en su minuto cuando se presentó como candidato republicano en la campaña presidencial, tenía bastante bajo apoyo de su partido, pero finalmente dio vuelta a la tortilla. Claro, sin embargo, después de 6 meses de juicio político, realmente lo que indican las encuestas es que él se ha fortalecido durante este juicio político. Además de esto, tiene unas cifras impresionantes de cierto sentido en economía estadounidense. Ayer, justamente cuando daba este discurso del Estado de la Unión, muy accidentado en muchos sentidos, pasemos de repente a revisar justamente esas imágenes, porque él arranca todo el tiempo hablando de sus propios logros, ¿no? De todo lo que ha logrado durante estos 3 años de gobierno ya, en temas de asegurar la frontera, en temas también también el tema económico. De hecho, pasa algo curioso, cuando uno lo escuchaba ayer en el discurso del Estado de la Unión, más bien uno entendía que hablaba de sus logros como presidente y no del gobierno de Estados Unidos, como generalmente los mandatarios han llegado a este podio. Donald. No, por eso lo digo curioso, pero es que obviamente dentro de la tradición del Estado de la Unión... pero sin duda ayer realmente se rompieron muchos protocolos. Bueno, también. Sí, fue algo que uno está acostumbrado a estos discursos que son todos llenos de formalidades, no se salen los aplausos, todo tiene un rito, una ritualidad. Pero de Nancy Pelosi ayer fue impresionante. Explícanos un poquito, Andrea, qué fue lo que pasó. Justamente lo que sucedió es, él inicia todo el tema de su entrada, es prácticamente un meeting. Si vemos las imágenes, ahí se ve cuando él entrega y ella le da la mano y él se la quita. O sea, y luego de esto, bueno... Él entrega el discurso de alguna forma. Claro, es el discurso que él entrega y la vemos a ella como rompe el discurso después. Hoy ella es consultada por los medios estadounidenses de por qué rompió esto y decía es lo mínimo que yo podía hacer porque realmente el discurso era una vergüenza y era lo más cortés que yo podía hacer en ese momento. Y dice que todo es mentira. Claro, que todo lo que se dijo en el discurso es mentira. Muchos medios estadounidenses también han detectado varias imprecisiones en las cifras que él entrega. Recordemos que él actúa todo el tiempo como si estuviera en campaña y eso particularmente le ha ganado el apoyo de sus seguidores que finalmente no han visto un cambio sustancial entre el hombre que se presenta a las elecciones en el año 2016 y el que es hoy justamente candidato. Uno puede ver, Andrea, que quizás el votante duro o el votante que está más abanderizado con Donald Trump, justamente este tipo de episodios le gustan. Justamente este Trump provocador, este Trump que dice América primero, este Trump que pasa por encima de todo, le gusta. O sea, nosotros lo miramos a la distancia y uno dice, ¿cómo un presidente con este tipo de forma? Bueno, hay quizás un electorado que es muy distinto y que le funciona y que busca eso y él va a apostar a lo que le rinda como buen empresario que es. Claro, y sobre todo él enfocó todo el discurso de ayer en ese personalismo. Él es un hombre muy egocéntrico, que todos los logros justamente empiezan y terminan con su mandato. Lo veíamos cuando, por ejemplo, hablaba de este acuerdo que logra con China o el acuerdo que anuncia muy pomposamente para la paz en Medio Oriente. Él siempre dice mi visión, mi acuerdo, mi logro. Nunca habla de Estados Unidos como logrando algo. Es él el que se adjudica los logros y eso a mucha parte de su electorado, específicamente a los votantes más recalcitrantes de cierta forma del Partido Republicano, pues los atrae y los ha mantenido fieles y por eso él sigue siendo una figura indiscutible. Mucho de esa parte de la lealtad de los republicanos hacia su figura es pensando obviamente en las próximas elecciones. Muchos de ellos pueden no estar de acuerdo con Trump durante estos 3 años. Hay muchos de ellos que se han enfrentado públicamente a él, específicamente en ese primer año de gobierno, pero empezamos a ver, o de cierta forma él empezó a dar resultados o empezó a cumplir las promesas de gobierno y empezó obviamente a acabar el tema republicano. Vamos ahora justamente a las imágenes en vivo que se está registrando en estos momentos en el Senado de Estados Unidos, en donde en los próximos minutos se va a dar esta votación. Recordemos que lo más probable básicamente es que lo absuelvan. Escuchemos de repente parte de ese ambiente que se vivía hasta ahora en el Senado estadounidense. He thus ignored and injured the interests of the nation. President Trump engaged in this scheme or course of conduct through the following means. 1. President Trump, acting both directly and through his agents within and outside the United States government, mencionar, se están de alguna manera anunciando lo que son los cargos de este juicio político. Se está enumerando lo que constituye justamente este impeachment hacia Donald Trump y justamente para dar paso a que los senadores voten a favor o en contra del juicio político y ver qué es lo que va a suceder. Claro, justamente son los pasos de esa acusación que son, recordemos, esos 2 cargos. El primero es si realmente él obstruyó la investigación del Congreso y el segundo
segundo, que es el tema del abuso del poder, que es en donde se ha centrado también los discursos de la mayoría de los senadores demócratas. Todo el tiempo han dicho justamente también el tema de que él ha pasado sobre sus funciones. Que Mitt Romney se concentró mucho en ese aspecto, en ese segundo cargo, el abuso de poder, más que en el primero, podríamos decir. Claro, y él justamente dice, si él puede hacer todo eso, significa que los próximos presidentes de Estados Unidos lo van a hacer. Dice que es un voto también por las próximas generaciones, que es un énfasis que también han tratado de dar muchos de los demócratas en los discursos que han dado hoy en el Senado. Ahí estamos, justamente imagen en vivo en el Senado norteamericano, a minutos solamente de que se haga la votación. Han sido varios meses. Recordemos también el contexto, Andrea, lo hemos comentado varias veces entre nosotros. Desde que llega Donald Trump ya se hablaba de un juicio político, de un impeachment. Yo creo que desde las primeras semanas que había asumido se hablaba de un juicio político. Esto es por lo que se ha llamado la trama ucraniana. En su minuto se hablaba de la trama rusa, que finalmente fue absuelto con bastante polémica, hay que decirlo. De hecho, Michael Bolton, si no me equivoco, ya sacó un libro la semana pasada donde de alguna manera deja entrever John Bolton. Michael Bolton. No, un cantante. Se fue para otro lado, Nicolás Vial. Pero tiene una gran voz, Michael Bolton. Sí, debe cantar bonito, por lo menos. Sí, es que viene a Chile, por eso me confundí. John Bolton, un fanático, es un romántico. Siempre, Nicolás Vial Sí, pero, ese corazón romántico. Perdón, pero dividamos la agua. John Bolton, ex asesor de seguridad de Donald Trump, que escribe este libro y donde de alguna manera va nuevamente moviendo las aguas y declarando que de todas maneras habían, si no por lo menos delitos, habían ciertas irregularidades que podrían ser de reproche al presidente de Estados Unidos. Escuchemos justamente al juez de este juicio en el Senado. Required for conviction on impeachment provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of the members present. Justamente aclara que no puede ser Question juzgado is si no on hay the 2 first tercios article of del Senado. impeachment. Senators, how say you? Is the respondent Donald John Trump guilty or not guilty? A roll call vote is required. The clerk will call the roll. Mr. Alexander. Les pide justamente que voten si es Mr. culpable o no Alexander, culpable. Not guilty. Ms. Baldwin. Ms. Baldwin, guilty. Mr. Barrasso. Mr. Barrasso, not guilty. Mr. Bennett. Mr. Bennett, guilty. Mrs. Blackburn. Mrs. Blackburn, not guilty. Mr. Blumenthal. Aquí, Mr. uno a uno, Blumenthal, cada uno tiene que guilty. emitir su voto a viva voz, digamos. Guilty o no guilty, culpable o no culpable, tras... No es como acá ahí con el tablero electrónico. No. Acá es a la antigua. No, pero es que... No, pero eso es por el Senado, porque en la Cámara sí se usaba justamente. No, digo, pero en el Senado en la aquí también Cámara sí. ocurre. En la la Cámara Cámara de sí. Representantes fue distinto el proceso. Not guilty. Mr. Braun. Bueno, ahí van pasando cada uno de esos 100 senadores, de los cuales se espera que al menos 52 republicanos sean los que absuelvan hoy al presidente. Como tú decías, Nicolás, él estaba casi que enjuiciado desde el principio. Al principio, por esa trama rusa, casi que los demócratas aseguran que justamente ellos puedan, digamos, dar paso también a este juicio que estamos viendo en pantalla. Not guilty. Mr. Cardin. Mr. Cardin, guilty. Mr. Carper. Mr. Carper, guilty. Mr. Casey. Mr. Casey, guilty. Mr. Cassidy. Mr. Cassidy, not guilty. Ms. Collins. Ms. Collins, not guilty. Mr. Coons. Mr. Coons, guilty. Mr. Cornyn. Mr. Cornyn, not guilty. Ms. Cortez Masto. Ms. Cortez Masto, guilty. Mr. Cotton. Mr. Cotton, not guilty. Mr. Kramer. Mr. Kramer, not guilty. Mr. Crapo. Mr. Crapo, not guilty. Mr. Cruz. Mr. Cruz, not guilty. Mr. Daines. Mr. Daines, not guilty. Ms. Duckworth. Ms. Duckworth, guilty. Mr. Durbin. Mr. Durbin, guilty. Mr. Enzi. Mr. Enzi, not guilty. Ms. Ernst. Ms. Ernst, not guilty. Mrs. Feinstein. Mrs. Feinstein,
guilty. Mrs. Fisher. Mrs. Fisher, not guilty. Mr. Gardner. Mr. Gardner, not guilty. Mrs. Gillibrand. Mrs. Gillibrand, guilty. Mr. Graham. Mr. Graham, not guilty. Mr. Grassley. Mr. Grassley, not guilty. Ms. Harris. Ms. Harris, guilty. Ms. Hassan. Ms. Hassan, guilty. Mr. Hawley. Mr. Hawley, not guilty. Mr. Heinrich. Mr. Heinrich, guilty. Ms. Hirono. Ms. Hirono, guilty. Mr. Hoven. Mr. Hoven, not guilty. Mrs. Hyde Smith. 23-19 vamos en estos momentos, Mrs. Hyde justamente. Smith, not Ya guilty. subimos a Mr. 24 y Inhofe, ahí va a seguir justamente la votación Mr. hasta que hayan votado Inhofe, estos 100 not senadores. guilty. Va Mr. por orden Johnson, alfabético justamente, Mr. preguntando a Johnson, cada senador o senadora not guilty. si está Mr. Jones, acusándolo de culpable o no por los Mr. cargos Jones, justamente que son parte de este juicio político del presidente guilty. Donald Trump. Ya habíamos visto Mr. cómo King, se expusieron, Mr. no sé si King, todos expusieron, ¿no? O guilty. algunos solamente Mr. durante Kennedy. las últimas horas. Realmente hubo varios, digamos, y específicamente el que más se resaltó fue obviamente Mitt Romney. O sea, pedían el uso de la palabra, digamos. Claro, Ya. justamente. Para de cierta forma justificar el voto que iban a emitir. Y digamos que se esperaba el tema de Mitt Romney porque recordemos que muchos medios estadounidenses habían dicho que había que verle la cara, aunque todos habían dicho que iban a votar en contra justamente de estos cargos. Muchos medios y analistas ya habían anticipado que Mitt Romney seguramente podía votar a favor de la destitución en el caso de que las evidencias fueran lo suficientemente sólidas, que fue lo que finalmente terminó sucediendo. Y obviamente hubiera sido una señal política bien compleja no haber emitido un argumento a su voto, que es un voto en contra de su partido y en contra del presidente que representa a su partido, el Partido Republicano, que en este caso es Donald Trump. Claro, y justamente incluso el hijo de Donald Trump Jr., le pide al Partido Republicano hace pocos minutos que lo expulsen del partido. Muchas de las figuras republicanas han dicho que no hay una razón por la cual expulsarlo porque él simplemente hace un voto de conciencia, pero finalmente esto habla también del quiebre de esa, digamos, de ese partidismo que se da por primera vez en la historia de Estados Unidos. En un juicio político, un miembro de un partido pues vota en contra del mismo presidente que está representando su partido. Mrs. Murray, guilty. Mr. Paul. Mr. Paul, not guilty. Mr. Perdue. Mr. Perdue, not guilty. Mr. Peters. Mr. Peters, guilty. Mr. Portman. Mr. Portman, not guilty. Mr. Reed. Mr. Reed, guilty. Mr. Risch. Mr. Risch, not guilty. Mr. Roberts. Mr. Roberts, not guilty. Mr. Romney. Mr. Romney, guilty. Ahí está el voto de Mitt Romney. Miss Rosen, guilty. Mr. Rounds. Bueno, en estos momentos 40-33 Rounds, va todavía. not Es el guilty. margen Mr. Rubio. que se mantiene, Claro. que se espera un poquito Sí. de Mr. 5 Rubio, 6. Tengo una duda not acá. Si no me guilty. equivoco, Mr. aquí se está Sanders. votando el primer artículo del juicio Mr. político, Sanders, no el juicio político guilty. completo. Ahí Mr. Sass. tengo la duda, evidentemente, lo que estoy Mr. leyendo por acá. Sass, Aquí not leo, el guilty. Senado está votando Mr. el primer Schatz. artículo del impeachment. Claro, Mr. justamente el Schatz, tema del abuso de poder. guilty. Claro, Es el que primer se vota. cargo, podríamos decir. Exactamente. El Mr. siguiente Schumer, cargo, como lo habíamos mencionado, va a ser el guilty. de Mr. si Scott of hubo o Florida. no obstrucción en el Congreso, Mr. Scott porque of recordemos que Florida, hubo procesos en los que no se not permitió la guilty. llamada de Mr. testigos. Scott of South Él de cierta Carolina. forma tampoco quiso Mr. ir Scott a of comparecer, South pero decía Carolina, él que él sí quería ir a not comparecer, pero sus guilty. abogados no lo dejaron. Aquí podemos hacer un Mr. símil, Shaheen, guardando las dimensiones, guilty. evidentemente, cuando se Mr. habla de la Shelby, acusación constitucional, por ejemplo, aquí en Chile, cuando hay Shelby, dos cargos también se vota not por separado. Lo hemos visto ya Sinema. en algunas ocasiones en el último Sinema, tiempo, sucedió por ejemplo con el ministro del Interior, guilty. Andrés Chadwick, Ms. insisto, Smith. manteniendo las dimensiones de esto que es un Ms. juicio Smith, político al presidente de los guilty. Estados Unidos. Ms. Evidentemente es otro Stabenow, nivel y guilty. entiendo, si no me Mr. equivoco, que si fuera Mr. Sullivan, considerado culpable de uno de los dos not artículos, guilty. eso ya Mr. Chester, inmediatamente significaría Mr. la destitución Chester, del presidente Donald Trump. guilty. Claro, es Mr. justamente Thune, algo que nunca ha ocurrido en la Mr. historia de Thune, Estados Unidos y que no se prevé not tampoco que guilty. Mr. ocurra en Tillis, este juicio. Mr. Vemos que están Tillis, siguiendo justamente not los guilty. lineamientos de Mr. ambos Toomey, partidos.
Sin embargo, según información de último minuto, la Casa Blanca dice que al menos uno de los demócratas estaría de acuerdo en absolver al presidente de Estados Unidos. Mira, Una suerte de pareo, diríamos en jerga chilena. ¿Ah? Justamente. Uno por uno. Pero no dice quién. Sí. Miss Warren, guilty. Mr. Whitehouse. Sí. Mr. Whitehouse. Definitivamente. Sí, ya tendría los votos la mayoría. para este primer artículo, el primer artículo del juicio político. O los cargos en este caso, lo podríamos entender. Guilty. Mr. Young. Mr. Young, not guilty. Están haciendo el conteo seguramente. Se terminaron los 100 votos, recordemos, tú lo habías mencionado, Andrea, 53 senadores demócratas, republicanos, 45 demócratas y 2 independientes, que especialmente se unen más al bloque demócrata que al republicano. Veremos cuál es el Absuelto guarismo entonces, final. claro, absuelto por el Abuso cargo de de abuso de poder. poder. Recordemos cuál es el segundo cargo que está compuesto en este juicio político. Es la obstrucción al Congreso, que es justamente todo el tema de la investigación que fue liderada, recordemos, por la líder demócrata Nancy Pelosi, con quien él tuvo ese encontrón ayer en el marco del Estado de la Unión, y es justamente el hecho de que no se hubiese podido llamar a testigos, de que finalmente ellos supieran que cuando llegaba al Senado el juicio prácticamente iba a ser de interés partidario, con base en las próximas elecciones. Así que después de esta primera absolución por abuso de poder, bueno, se espera la siguiente votación, que va a seguir la misma dinámica y que básicamente va a tratar de dirimir si realmente hubo o no una obstrucción al Congreso, y se prevé que sea también In absuelto de this este cargo. article of impeachment, 48 senators have pronounced Donald John Trump, President of the United States, guilty as charged. 52 senators have pronounced him not guilty as 52, charged. 48. O sea, 2/3 of the senators present not having pronounced him guilty, the Senate adjudges that the respondent, Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment. ahí mismo lo dice el juez, dice que ha sido declarado no culpable The porque no clerk tuvo will sus read the 2 second tercios. article Haciendo la of matemática impeachment. simple, son los 45 votos demócratas más los 2 independientes y Mitt Romney. Podríamos decir que ahí están los 48 votos y los 52 republicanos. Y esa información que había entregado la Casa Blanca, al parecer, fue un desliz informativo, que había uno que se había descolgado. O puede ser que haya ocurrido otra cosa. Claro. Pero por lo menos por los votos, si se descolgó un demócrata, también se descolgó un republicano, otro más. O si no, no varían los números. Sí, ahora en minutos se va a votar el segundo artículo, que es el que estábamos comentando, de obstrucción a la justicia, y también entendiéndolo como que no es el origen de esta trama ucraniana que lo lleva al juicio político. Nancy Pelosi ingresa a este segundo artículo, luego justamente lo que tú decías, las acusaciones por parte de la líder de la Cámara de Representantes en este caso y de los partidos demócratas de obstrucción con respecto a testigos, a entregar información. Es decir, cuando hablamos de abuso de poder está íntimamente enfocado en esto de la trama ucraniana, Joe Biden, mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de obstrucción va más bien cuando ya se hablaba de comenzar este juicio político. President Trump has abused the powers of the presidency in a manner offensive to and subversive of. Entonces, recapitulando un poco lo que está sucediendo, imagen en vivo del Senado de Estados Unidos, es absuelto por, si me ayudan con eso, 248. 52-48. 52 a 48 es absuelto el presidente Donald Trump por el primer artículo de este juicio político, que es de abuso de poder. En los próximos minutos se estaría ya votando el segundo artículo, que tiene que ver con obstrucción a la justicia, y evidentemente si se cumplen todos los cálculos, considerando que el Senado es en mayoría parte del Partido Republicano, el Partido Republicano es mayoría, perdón, en el Senado, se estaría absolviendo al presidente Trump también de este segundo artículo, y se va a empezar a hacer, Andrea, todo el análisis posterior a este impeachment, porque como tú decías, muchos dijeron que el juicio político iba a debilitar la figura de Donald Trump pensando en la campaña presidencial que ya está abierta, pero ha sido todo lo contrario. Claro, porque finalmente, si vemos, la figura de Donald Trump no se concentró nunca en el juicio político. Él todo el tiempo fue muy enfático en decir que el juicio político en su contra era una cacería de brujas, era una estafa, todos los adjetivos que él podía imaginarse. Llamó de todas las formas posibles a Nancy Pelosi en toda esta relación muy conflictiva que él ha tenido siempre con la Cámara de Representantes, pero él siguió su agenda Donde tiene política. minoría, a diferencia de... O sea, perdón, sí, tiene minoría los republicanos a diferencia del Senado, por eso tiene una relación más friccionada. Claro, pero él finalmente tenía la certeza de que cuando
cuando llegara el juicio político a la instancia en la que lo iban a absolver o no, él contaba con los votos necesarios. Por eso simplemente siguió adelante con su agenda política, siguió adelante en materia internacional. Recordemos el tema del acuerdo con China, esa primera fase, también este plan para la paz en Medio Oriente también. Así que finalmente, bueno, vamos a mirar qué pasa también en los próximos minutos para ver si realmente, bueno, se cumple lo que será esta previsión, esos 48 votos, 47 demócratas más Mitt Romney y esos 52 republicanos fieles a Donald Trump. Chicos, muy atentos, por supuesto, a lo que sucede ahí en el Congreso norteamericano. Andrea, como siempre, muchísimas gracias. Claro que sí, muy buenas tardes.